Bendiciones, queridos hermanos, buenas noches, bienvenidos a tu programa para la familia. En esta noche damos gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que tenemos de compartir la palabra de Dios con ustedes y poder tener este tiempo especial en compañía aquí del pastor Raúl Cámara. Hermano. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Es un placer y una bendición estar aquí para compartir un precioso mensaje que el Señor nos ha dado para todos ustedes y esperamos que sea de bendición, como es de bendición para nosotros compartirlo. Así que queremos dar un saludo y que el Señor se derrame abundantemente en sus vidas en esta noche. Un tiempo de oración. Padre, damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad maravillosa de poder compartir este mensaje, esta palabra. Que la gracia de Dios, la sabiduría, la guianza de tu Santo Espíritu esté sobre nuestras vidas. Que tú toques el corazón de esta preciosa audiencia, Señor, a través de esta señal, Señor, que pueda llegar al corazón de tu pueblo, Señor, ministrar los hogares, las familias, Señor. Que la hermosa presencia de tu Santo Espíritu rompa con toda cadena de maldición, Señor. Toda opresión del enemigo sea echada afuera, Padre, y que mientras hablemos tu palabra, Señor, el corazón esté dispuesto, Señor, a recibir la bendición de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, esta noche queremos hablar con toda la familia de la fe acerca de el mensaje del Evangelio. Hoy quiero hablar sobre el tema de la salvación, si pastor me ayuda. Esta semana que pasó llegó una jovencita que empezó a ir a la iglesia hace poco, y es una joven que tiene 22 años, y me empezó a hacer preguntas. Me dijo: pastor, yo estoy bien entusiasmado con esto del Evangelio, le he abierto mi corazón al Señor Jesucristo, recibí al Señor como mi Señor y Salvador, pero me dice, pero donde yo estoy yendo ahorita, me dice, me han puesto una serie de restricciones, me dice, y me empezaron a decir un montón de cosas que tengo que hacer, y estoy luchando con mi corazón, dice, porque tengo que dejar muchas cosas que me gusta hacer. Y le pregunto, ¿como cuáles cosas? Me dicen que para que yo agrade al Señor, que me empezaron a decir que cómo debo cortarme el cabello, hacer una serie de cosas que tienen que ver con el aspecto y el cuidado personal, que yo pienso que es importante desde el punto de vista de manifestar la santidad de Dios en nuestra vida, de que debe reflejarse un cambio en cuanto a nuestra forma de vivir, nuestros hábitos personales, la forma de vestir. Pero también entiendo que este es un proceso que el Espíritu Santo da a la vida nuestra. Entonces, en algunas veces caemos en el error de creer de que haciendo ciertas cosas, modas y rituales, nos ganamos la salvación. Y entonces esta noche queremos hablar sobre ese tema. ¿La salvación es por fe o es por obras o por nuestras obras? A ver, pastor, ayúdeme. La salvación, yo quería leer una parte de la palabra en Salmos 3:8, que dice la palabra del Señor así, le leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Verdad? La salvación viene de parte del Señor. Sí. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para haber merecido la salvación. La salvación no es por obras, sino la salvación es por fe. Y ahora por fe puesta en el Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo es donde nosotros atraemos la salvación. Él nos da la salvación. Y como dice el tema en Efesios 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dar vida, dar salvación, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué obra habíamos hecho para merecer la salvación? Ninguna, sino la pena de muerte, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la salvación proviene de Él a través de, como la muchachita esta que recibió al Señor Jesucristo, que aceptó al Señor Jesucristo, le compartió la palabra y ella por fe declaró a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces viene la fe a su vida, viene la salvación a su vida a través de la fe en Cristo Jesús, no por haya hecho algo positivo, algo bueno para merecerlo, porque nadie no lo merecemos. O sea, que digamos que ella no se lo ganó, porque
En Romanos 5:1 dice que nosotros, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación o la salvación en este caso es por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesús. Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, es que somos salvados. Y luego en el mismo Romanos capítulo 5, verso 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, una de las situaciones que yo estaba considerando con esta conversación y con varias personas que a veces he tenido la oportunidad a través de los años de hablar de este tema es que algunas personas vienen acostumbradas a procurar esa salvación por medio de mandas, rituales, como promesas, como dicen, mandas, ¿verdad? Creo que lo entendería mejor nuestro pueblo si le decimos las mandas, las promesas. Y algunos hacen promesas pensando que de esta manera vamos a ser más agradables delante de Dios, pero la Biblia dice que en realidad nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sí. Y que es un regalo de Dios, es algo que Dios nos dio. En el Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, igual me pasó con un jovencito que vino a la oficina y estaba pasando un tiempo de tribulación, había perdido su trabajo, y él me dice que estaba muy triste, muy deprimido y se sentía derrotado, y le empecé a hablar acerca del Señor, y le dije, mira, pues Dios nunca te ha dejado solo, Dios siempre está dispuesto a oír tu oración, nomás que nosotros nos apartamos de Dios, cada quien corre para su propio camino, alejado de Dios. Pero le digo, si tú abres tu corazón a Cristo y entregas tu corazón, tu vida al Señor y le pides que entre en tu vida, vas a conocer la salvación de Dios. Él va a anotar tu nombre en el libro de la vida y te va a perdonar de tus pecados. Y entonces el joven se paró, había llegado así todo greñudo a la oficina, andaba de chores y chanclas ahí, y luego se para y me dice, ahorita vengo. Y le digo, ¿a dónde va mi amigo? Dice, me voy a ir a cambiar porque voy a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y según él, para recibir al Señor, él tenía que ir y cambiarse de apariencia, vestirse bien, de corbata. Pero Dios no está interesado en tu apariencia, mi amado hermano. Está más interesado en el corazón. ¿Qué piensa, hermano pastor? Sí, exactamente. Cuando el Señor viene, dice muchas veces, dice, estoy contento porque encontré al Señor. No, el Señor nos encontró a nosotros. Porque lo que estábamos perdidos éramos nosotros, no el Señor. Y es un gozo realmente cuando uno empieza a experimentar el amor de Dios a través de la salvación. Y el Señor no requiere que nos cambiemos ni nos hagamos algo, alguna obra para merecerlo. Lo que sí requiere el Señor es que nos arrepintamos, sí, ¿verdad? Que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que nos arrepintamos de todo corazón y que nos duela haber ofendido al Señor. Eso sí, hay que arrepentirse. Para que nosotros podamos recibir el perdón, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor para que Él recibamos la salvación. Es la manera que lo que Él dice, arrepentíos de tus malos caminos. Entonces yo te perdonaré, te daré una nueva vida. Entonces, cuando nosotros hacemos esa confesión de fe, a aceptar al Señor Jesucristo, lo primero que hay que hacer es que arrepentirnos. Repetimos que nos duela haber ofendido a Dios. Porque la gente confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Cuando una persona hace algo, se siente mal, va, se disculpa o quiere ponerse a cuentas con la persona. Pero ¿qué pasa cuando pasa el susto, como decimos, vuelve a cometer la misma agresión? Entonces, eso es un remordimiento, no es un arrepentimiento sincero. Y cuando nos arrepentimos sinceramente, que nos duele nuestro corazón, haber ofendido a Dios y con eso haber ofendido a las personas a quien lastimamos, entonces hay un cambio en nuestra vida. Entonces sí podemos recibir la salvación, porque estamos arrepentidos de haber ofendido a Dios y haber ofendido a los demás. Bueno, vamos a empezar pues entonces definiendo esto. La salvación es por gracia. Amén. Es un regalo de parte de Dios. Vamos, número uno, tenemos que entender que es un regalo de parte de Dios para nosotros.
Ninguno de nosotros, dice la Biblia, el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos, dice, por cuantos todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que toda la raza humana, por naturaleza, es pecaminosa. Entonces, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha favorecido nuestras vidas dándonos salvación como un regalo, sin nosotros haberlo merecido, sin nosotros haber peleado por esa salvación, sin nosotros haber pagado un precio. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo como pago perfecto por el perdón de nuestros pecados. El sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, fue sacrificado para hacer el perdón y el pago por nuestros pecados. Y lo único que necesitamos hacer es recibirlo por medio de la fe, la confesión de fe, aceptar que Jesús es el sacrificio perfecto que el Padre proveyó para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Hermano, amén. Sí, es lo que dice Juan 3, 17, 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Aparte de creer que viene por gracia la salvación, es creer en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, creer en Jesucristo, ¿no? Muchas veces cuando hay cosas que no van bien, o dicen, oye, me está yendo todo mal, Dios me está castigando. No, Dios no castiga. Si Dios hubiera enviado a Jesucristo por condenarnos, todos estuviéramos muertos, sí, en condenación. No dice que Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino que sean salvos a través de Él, ¿no? El que crea en su nombre, pues vendría la salvación. Entonces nosotros, cuando las cosas no van como deberían de ir, es a consecuencia del pecado. Cada cosa trae su consecuencia. Si obramos mal, las consecuencias de nuestras obras, de nuestra forma como actuamos, nos va a traer cosas malas. Sí. Y si nosotros actuamos bien, nos va a traer cosas buenas, ¿no? Lo que sembramos, cosechamos. Dice la palabra, no se engañe el hombre. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Sí. Y a Dios nadie lo puede burlar. Nadie puede decir, yo hago esto, Señor, y tú sabes que, porque Él lo conoce y sabe todo, ¿no? Entonces no podemos entrar en ese diálogo con el Señor y decirle, Señor, tú sabes que me estoy portando bien, cuando realmente no estamos portándonos bien. Okay. Entonces, todo lo que acarreamos nosotros, ya sea bendición o no sea bendición o maldición, es lo que hacemos estando fuera de los caminos del Señor. Y cuando venimos a la salvación, empezamos a caminar una vida de rectitud y en santidad para agradar a Dios primero que nada, y que en nuestra vida tome un camino derecho, no como antes de la salvación que damos todos chuecos. Bueno, entonces, la salvación es por gracia, es un regalo de parte de Dios. Requisito es confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, pedirle que te perdone de pecados y dejarlo entrar en tu vida. Y después viene el cambio. O sea, el cambio no viene antes. Hay gente que dice, no, yo primero voy a cambiar y después le entro al paquete, ¿verdad? Pero no, el cambio lo va a producir Dios en tu vida, amado hermano, hermana. Dios va a producir el cambio en tu vida. Si tú dejas que el Espíritu Santo entre en tu corazón, que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo, a través de la palabra, va a empezar a redarguir tu vida y te va a mostrar el camino para hacer esos cambios que necesitas hacer. No hay forma de decir, bueno, primero cambio y después voy a dar evidencia de que he cambiado para que Dios me acepte. Dios desde antes de que Él te escogió desde antes de que tú tomaras la decisión. Dice el apóstol Juan que no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Amén. Antes de que nosotros lo busquemos, Dios nos ha amado. Entonces, la segunda parte de esto tiene que ver con los cambios que vienen. ¿Qué es lo que motiva esos cambios? O sea, las obras, cambios que son producidos en nuestra forma de vestir, de comportarnos, trabajo en la iglesia, trabajo para la obra de Dios, el compromiso con la vida cristiana. ¿Qué lo produce la iglesia? ¿Es forzado por la iglesia, por el pastorado, por el liderazgo de la iglesia? ¿O tiene que ser motivado por Dios? Tiene que ser motivado por Dios a través de la administración del Espíritu Santo.
Cuando nosotros recibimos la salvación, somos sellados con el sello del Espíritu Santo que indica que somos propiedad de Dios Altísimo. Y ya como hijos de Dios tenemos que caminar y comportarnos como hijos de Dios. Ya mi vida no puede ser igual, ¿no? Es lo que se llama y conoce la palabra como una nueva criatura en Cristo Jesús, lo que dice Corintios 3:15. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo gira alrededor de Cristo Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos, lo que ya he dicho anteriormente, es agradarle a Él, ¿no? Agradamos al Señor. Entonces, a mí, pastor, ahorita me han dicho mis amigos, a veces que le comparten, es que fumo, es que tomo, déjame que yo deje de fumar o que deje de tomar, entonces voy a ir. Digo, no, así como ven, es que digo malas palabras, tú no te preocupes. Es que por nosotros mismos no podemos obtener ese cambio. Necesitamos el poder, la ayuda del Señor. Y ya después que somos primeros de ser salvos, entonces el Espíritu Santo nos toma y empieza a hacer ese cambio en nuestra vida. Aquellas cosas que pensamos que nunca pudimos hacer o nunca pudimos ser, esas personas empiezan a hacer a través de la dirección del Espíritu Santo y en nuestra vida guiándonos. No es el pastor, porque el pastor ni anda cuidando a nadie, ni anda viendo qué anda haciendo alguien, ¿no? ¿De qué sirve que te cuide del pastor si el que te conoce y te mira está en todas partes, que es el Señor? Sí. Entonces, ni poner reglas, ¿verdad? De decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque volvemos a lo mismo, no es por obra, no es por lo que yo haga. Hace un domingo, 2 domingos, yo prediqué cuando iba a entregar su espíritu, el Señor dijo, consumado es. Él ya lo hizo todo. No hay que agregar, a la salvación no hay que agregarle absolutamente nada, y mucho menos quitarle nada. Consumado es que todo fue encerrado y el Señor cumplió, y ya está completo. Es la única sacrificio agradable al Padre, lo que hizo Jesús en la cruz para nuestra salvación. Entonces, la pregunta es, pastor, lo voy a meter en problemas porque le voy a preguntar, porque, por ejemplo, si una señorita que viene a la iglesia, y usted sabe, viene toda destrampada y su modo de vestir es como sensual, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente, pues hay un cambio drástico cuando te conviertes al Señor, empieza a haber un cambio hasta en tu modo de vestir, pero ese a veces está muy, muy fuertemente marcado por la influencia de tu entorno social, digamos, de que las otras señoritas de la iglesia o las damas de la iglesia o los caballeros, los líderes de la iglesia le empiezan a meter presión a la gente y le dicen, no, usted tiene que usar el vestido a tal medida, esto y lo otro, que creo que la Biblia sí lo marca, que es relevante que haya una manera digna de vestir, ¿verdad? Que tu decorosa, dice la Biblia. Vestir con decoro, pero que yo entiendo que es un cambio que el Espíritu Santo produce en la vida de la persona, tanto en los varones como en las señoritas. Estaba pensando en esto porque, por ejemplo, esta señorita me dijo, yo me he visto como una jovencita, pues dice, estoy bien jovencita y apenas tengo 2, 3 veces que salí de la corriente del mundo y entré a la iglesia y es una influencia muy fuerte, me dice, en la iglesia, porque entré con el cabello bien recortado, me dice, con una moda así medio rock and rollera de rock pesado y con sus falditas cortas y todo eso, pero ahora dice, yo sé, dice, ya no me siento cómoda, ya me he visto de otra manera, pero todavía hay cosas que traté de usar unos aritos y ya casi perdía la salvación, me dijo, porque me dijeron, entonces me dice, estoy teniendo un conflicto con mi fe en el Señor contra lo que me están imponiendo los líderes o el grupo de personas en la iglesia, y yo veo que estoy haciendo cambios, pero no los estoy haciendo tan rápido como ellos los quieren. ¿Ve? Entonces, es bien importante, amado hermano, entender de que tu salvación no tuvo nada que ver con tu moda. O sea, Dios te salvó tal y como estabas, pero después viene un proceso que se llama regeneración, ¿verdad?
la transformación, regeneración, santificación, son procesos que el Espíritu Santo va a producir en tu vida. El primer aspecto que Dios hace en ti es la salvación. Después viene la regeneración, ¿verdad? La santidad. Y todos esos son procesos que van en etapas en la vida cristiana. Y que yo veo que cuando la gente le trata de meter, ayudarle a Dios para que la persona cambie, ese sería hacer la obra del Espíritu Santo, es cuando echamos a perder el fruto. Sí, así es. Es verdad, porque estaba, la jovencita me dice, estoy a punto de correrme, de correr. Le digo, no te corras, porque correrse ya ahora en el Evangelio es de cobardes. Pero empieza a buscar la forma de agradar a Dios con todo lo que vas a hacer, con lo que lees, con lo que oyes, con lo que platicas, con lo que vistes, con las modas. Ya no te fijes tanto de cómo vas a agradar a la gente, sino empieza a procurar buscar visión para tu vida, para preguntarle a Dios, ¿te agrada cómo hago esto? En tu oración cotidiana, Señor, hice este trabajo, ¿es agradable a tus ojos? Ve, entonces, amado pastor, otra vez le vuelvo a preguntar, porque aquí el pastor el pastor es usted, yo vengo ahora de ayudante aquí, entonces le voy a hacer las preguntas que todo el mundo hace. ¿Por qué la gente le pone presión a los demás para que hayan cambios? Es que no han entendido, pastor, que no le puede requerir el mismo nivel a una persona que está recién convertida a una persona que ya tiene tiempo. Algunas veces la persona que ya tiene tiempo, ni ella misma lo que requiere lo vive, ¿no? Y lo más malo es criticar. Lo más sano es enseñarles a las personas a través de la palabra del Señor el porqué de ciertas cosas, para que pues, tenemos que tener el tacto, la sabiduría de parte de Dios, que cuando nosotros no amonestemos la palabra de Dios, que amonestemos con amor, no con crítica ni con juicio, ¿no? Y el amonestar no es regañar ni imponer, sino es en enseñanza. La misma persona va a empezar a aprender a tener su relación con el Señor, como usted estaba diciendo, cuando preguntarle al Señor qué es lo que te agrada a ti. Y el Señor le va a contestar en la palabra cuando dice ser santo porque tu Dios es santo. No está buscando una perfección, sino tener una santidad. Entonces ella va a buscar santidad. ¿Qué es santidad? No es algo impuesto, sino empiezas a tener es una forma de vivir porque tu Dios es santo. Pero no es una forma de crítica. Tengo que entender que es una persona que está empezando en el Evangelio, es una bebita recién nacida. Sí. Ningún recién nacido va a caminar, ningún recién nacido va a correr. Entonces él va a empezar a dar sus pasos, se va a equivocar, se va a caer, se va a raspar. Para eso tiene que haber en la iglesia personas que sean mujeres de buen testimonio, consejeras, ¿verdad? Porque mayormente a una muchacha la tiene que tratar las hermanas. Sí. No un hermano. No un varón. No un varón. Sí. Y a un varón, ¿verdad? Sí. Pero en amor, hacerle sentir y decirle, mira hermano, es esto y lo otro. Porque esto es lo que requiere la palabra, no lo requiere el pastor ni lo que yo quiero. Entonces muchas veces el error del hermano o de la hermana es lo que yo quiero. Sí. Lo que yo quiero es que yo quiero que tú te vistas. No. Entonces, es lo que decía, empezamos a estorbar en la obra que el Espíritu Santo va a hacer en la nueva criatura en la que está besando. La tenemos que cobijar, la tenemos que enseñar cómo buscar en el Señor la respuesta a esas preguntas que ella le hace a un hermano o una hermana que lastimosamente le da una mala respuesta. Porque tienes que tener, primeramente, dice la palabra, que haya siervos de Dios, estén llenos del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Tener con paciencia, con amor, tratar a las personas, sí, ¿no? Y si no lo hay, entonces la persona que está ahí tiene un problema. Tener paciencia con almita nueva, exactamente, ¿verdad? Paciencia. Trabajar con las almas, enseñar, tienes que enseñarles, pero no enseñar lo que yo quiero, sino enseñar a través de la palabra, a través de la luz de la palabra del Señor, porque dice, la misma palabra dice que el Señor es nuestra luz, y el que nos guía, ¿no? Dice el Salmo 119,
lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar, ¿no? Es en la noche y en el día tu palabra me guiará. Entonces, en la palabra, mira, aquí la palabra dice esto. Entonces, cuando nosotros le enseñamos la palabra misma que empieza a hablarle a su espíritu, porque el Espíritu Santo trae el convencimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque no a todo le vas a llevar, esto es malo, esto es malo, esto es malo, vas a enfadar a la pobre ovejita. Sí. Sino hay que correctamente guiarla, enseñarle con Dice paciencia y que con amor. el apóstol Pablo escribía que el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero también para ser conformados a la imagen, dice, a la imagen de Jesús. Y semejanza de Jesús. De Jesús, ¿verdad? Entonces, yo a través de muchos años he tratado, apenas pues estoy bebito en el Evangelio también, 27, 28 años perseverando en la misericordia de Dios, pero he entendido esto, que la meta de la palabra y lo que Jesús ha tenido por meta para nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, es que nos parezcamos más a Él en los aspectos de santidad y vida, viviendo la palabra para agradar al Padre, pero la imagen nuestra, el gol de todo creyente es parecerse más a Jesús en el estilo de vida. Y entonces el problema a veces que vemos en el liderazgo es que mucho liderazgo trata de formar a la ovejita a imagen del pastor o del diácono o de la maestra de escuela dominical, pero no se parece mucho a Jesús. Le voy a decir esta experiencia que me pasó, hace muchísimos años ya, unos 20 años atrás, el Señor me concedió evangelizar a una hermanita, nuevita en la iglesia, pero quizás como su mes de haber llegado a la iglesia, la hermana venía del trabajo, no tuvo chance de ir del trabajo, se vino a la iglesia y trabajaba en un convalescent home. Tenía dos situaciones en su contra. Primero, que venía con su filipina, le llaman esas camisas de uniforme de enfermera, y su pantalón, su pantaloncito de enfermera. Entonces se encontró un diácono en la puerta y le dijo: hermana, las mujeres que usan vestimenta de varón no son salvas. No vamos a hablar de la vestimenta, ¿verdad? Pero para una ovejita nueva, y la hermana venía con gran amor, con entusiasmo, que venía para la iglesia, que venía para el culto, y el otro le salió con y luego la diaconisa le da la bienvenida, hermano, una diaconisa. La hermana tenía un pelo que era de ese, ¿cómo le llaman? Afro, ¿verdad? Y siempre andaba su pelo bien arregladito, bien amarradito, pero ese día, por venir a la prisa y todo, se quitó y se le hizo tremenda bola así, hermano, y le salió la diaconisa y le dijo: hermana, por lo menos se hubiera peinado para venir a la iglesia. Y fue la última vez que la vi. Lamentablemente, la hermana estaba tan tiernita que no aguantó, ¿cómo se dice? Algunos dicen la exhortación. Eso no es una exhortación. Hay hermanos que se dedican a matar a los hermanos en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Le mataron su vida espiritual. Espero que en la misericordia y la gracia de Dios le haya dado gracia, sabiduría para perseverar, aunque sea en otro redil. No se quedó en el redil nuestro, pero en otro redil, por lo menos, donde pudiese encontrar personas más sabias que le hablasen con más amor y la motivaran a un cambio gradual a través de la palabra, enseñándole a través de la palabra. ¿Cómo ve, pastor? Sí, es que no es la vestidura, no es el pelo, sino el Señor mira nuestro corazón. El tiempo, ¿qué hubiera hecho? Vemos, si el Señor hubiera rechazado a la mujer de flujo de sangre, porque no se podía acercar a una mujer con flujo de sangre a un hombre, menos a un rabita, a un siervo. Si hubiera agarrado la piedra junto con el pueblo y apedreado a la mujer encontrada en adulterio. Si hubiera rechazado a los leprosos que salieron a su encuentro y los hubiera sanado, ¿no? Entonces, cuando se habla a la imagen y semejanza de Jesús, es lo que tenemos que hacer, lo que Jesús hacía: acercarse al leproso, acercarse a sanar a la mujer de flujo de sangre, a perdonar a la mujer en adulterio. Pero
pero no iba solamente Jesús con la buena noticia, no solamente la perdonó, sino le dijo una advertencia, ¿verdad? Ve y no lo vuelvas a hacer, ya no lo hagas más, no peques más. Entonces, cuando vienen personas y todavía no capta, vamos a decir, lo que es la forma de empezar a presentarte en la iglesia, no lo están haciendo de una forma, vamos a decir, a propósito, ¿no? No lo están haciendo de una forma como dice usted, la hermana venía del trabajo, fíjense, venía del trabajo, quería ir a gozarse en la casa del Señor, dice, Sí. no voy a llegar, no voy a peinarse ni a bañarse para ir, no, dice, así como estoy, Dios me va a recibir y yo me voy a gozar en la casa del Señor. Entonces, los que estuvieron ahí en la puerta, en vez de recibirla como el Señor la recibiera, porque siente rechazo, ¿no? Van haciendo indiferencia, que es pecado. Sí. Porque la palabra de Dios dice que no podemos hacer indiferencia de personas, ¿no? Hay que amarlos. Por eso dijo el Señor, ve y haz lo mismo con tu prójimo, ¿no? Así como ha recibido, así. Porque todos los que llegamos del mundo a la casa del Señor, llegamos igual o peor que una vestimenta o algo del pelo. Llegamos con vicios, llegamos con cosas terribles. Y Dios nos limpia y Dios nunca debemos de olvidar de dónde Dios nos ha levantado. Sí. Para no caer en ese tipo de juzgamiento. Y ahí usted menciona algo que es algo también importante. La mayoría de las personas se fijan en la apariencia, pero Dios se fija en el corazón. En el corazón, Y exactamente. hay gente que aparentemente están bien saludables espiritualmente, pero en su corazón están Sí, bien negros de maldad. lobos feroces disfrazados de ovejas. Lobos rapaces disfrazados de ovejas. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, estaba recordándome del profeta Samuel cuando llegó con el rey Saúl y le había dicho que esperara, ¿verdad?, el tiempo para hacer sacrificios y holocaustos, que llegara el sacerdote para hacerlo, pero el rey se adelantó y empezó a hacer un montón de sacrificios y holocaustos, pero cuando el profeta le reprendió duramente, le dijo que Dios se agrada más en la obediencia que en sacrificios y holocaustos. ¿Ya? Entonces hay mucha gente que le pone penitencia a otros hermanos, cargas que no pueden llevar, dijo Jesús. Cargas que ellos mismos no llevan, se las imponen a otros. Entonces, ahora, ya hemos hablado de esto, entonces, lo importante, mi amado hermano y hermana que sintoniza esta noche, es que entendamos que Dios te salvó sin que tú hayas hecho esos cambios, y antes de que tú hayas hecho algún cambio o que hayas dado evidencia de haber cambiado ciertos hábitos personales. Dios tuvo misericordia de ti y te salvó por medio de la fe, creyendo en el sacrificio de Jesús, te perdonó de tus pecados. Y ahora viene un cambio que debe ser un cambio gradual hacia la santidad de Dios, un cambio que la presencia, la llenura del Espíritu Santo en tu vida produce esa santidad, y esa santidad, hablamos de dos aspectos, lo que tú permites, que es lo que tú permites por tu voluntad propia, y lo que Dios hace en ti por obra del Espíritu Santo. Entonces Dios tampoco va a hacer algo en tu vida. Aquel que no se quiere santificar no se va a santificar, ¿verdad? Sí. Dios quiere hacerlo, y todos los días la palabra de Dios y está enviando el mensaje, y el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas de cosas que no les gusta que hagamos, como cuáles, cosas bien sencillas, quizás que el hábito del alcohol, el hábito del cigarro, el hábito de la pornografía, el hábito de la música, que tanto le digo a los hermanos que a veces el pueblo de Dios está oyendo música que no edifica el alma, y no deja que el Espíritu Santo use lo que la palabra de Dios produce para el alma nuestra. Las relaciones, ¿cómo se dice?, incestuosas, las relaciones inmorales, relaciones conyugales, relaciones que están fuera de la unión conyugal, el adulterio, la fornicación, todos esos aspectos que la mayoría de los seres humanos traen consigo cuando vienen a la vida cristiana, y que empieza Dios a quitarlas a nuestra vida.
y empieza el Espíritu Santo a quitar todas esas áreas de nuestra vida tan feas delante de Dios para darnos una vida agradable a Dios. ¿Ve? Entonces, eso es algo que produce el Espíritu Santo, pero que tampoco lo hace si nosotros, no forza al ser humano. El ser humano tiene que rendirlo por voluntad propia y dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Y se va a ver, hermano pastor. ¿Se ve eso? ¿Se ve el fruto? Sí, claro, claro. Mire, y a mí me gusta mucho esta palabra que dice 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. No, está hablando Pablo, se está poniendo como yo soy el primer pecador. Cuando nosotros entendemos qué es lo que está diciendo Pablo ahí, es que nunca te olvides, ¿verdad? Ahora nosotros somos pecadores, pues no somos pecadores activos, somos pecadores regenerados por la sangre de Cristo Jesús. Y como tales tenemos que, a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros compartir a estas personas lo mismo que fuimos nosotros instruidos, ¿no? Hubo alguien que nos instruyó, hubo alguien que nos tuvo paciencia, hubo alguien que se tomó el tiempo con nosotros para enseñarnos, empezar a crecer en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. La vida cristiana no es de tiempo, la vida cristiana no es permanecer a un ministerio, permanecer a un templo, permanecer a una congregación. La vida cristiana es personal con el Señor Jesucristo. Y con nosotros hay personas que tienen 40 años en la iglesia y no han crecido, siguen teniendo su vida igual, ¿no? Se conoce la palabra como el viejo hombre, todavía está ahí, la nueva criatura está muy, no ha crecido y el viejo hombre todavía está. No es necesario que la nueva criatura que son Cristo crezca y que el viejo hombre vaya disminuyendo. Y cuando va disminuyendo el viejo hombre, entonces ese cambio de vida que hizo la salvación de Cristo en nosotros se empieza a reflejar, ¿no? Porque lo que tenemos adentro, dice la palabra que no importa que el hombre exterior se desgaste con tal que el hombre interior se vaya renovando día a día. Entonces cuando el hombre que está adentro, lo que tenemos adentro se refleja hacia afuera, nunca se va a reflejar lo de afuera hacia adentro de nosotros, sino lo de adentro hacia afuera. Nuestra forma del trato con las demás personas, nuestra forma de trato con la nueva criatura que ha llegado a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esa madurez, vemos esa vida espiritual estable, podemos transmitir y ayudar a una persona. Pero cuando no estás estable espiritualmente, aunque tengas 40 años en la iglesia, aunque hayas sido diácono por tanto tiempo, porque no es un título lo que cambia tu vida, no es lo que tú eres, refleja lo que Cristo está haciendo, sino lo que Cristo es, refleja lo que es tu vida. Si Cristo está trabajando en tu vida, pues vas a poder tú trabajar en la vida de otra persona, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Hacer lo que a Dios le agrada, no estar siempre haciendo lo que a mí me agrada y queriendo decir a otra persona cómo vivir su vida cristiana cuando yo no soy un ejemplo, no tengo una vida sana cristianamente, no. Está tremendo, ¿verdad? Bueno, estaba tiernito yo en el Evangelio, empecé a ir a la iglesia y conocí un hermano diácono que, mi respeto, Dios, cuando lo oía hablar, yo me sorprendía, decía yo, Dios mío, este varón, como Dios lo usa, ¿verdad? Es bueno para orar y bueno para hablar la palabra. Y tuve la oportunidad de vivir muy cerca de él y un día me moví de casa y le pedí a él que me ayudara. Y sí, todo muy servicial, me ayudó a hacer la mudanza y todo. Después que terminamos le digo, hermano, ¿me hace usted el favor de entregar el pick-up que me prestaron? Lo devuelve y le di la llave, mire, échele gas y esto y lo otro. Se me desapareció como 10 días, hermano. No lo vi por 10 días y iba buscando el carro que tenía que entregarlo, ¿verdad? Y luego, lamentablemente, el hermano tenía una debilidad, no podía tener dinero en su mano porque le entraba la tentación de la droga. Ya Dios lo liberó de todo eso, ¿verdad? Pasaron muchos años, pero constantemente dinero que caía en su mano era una maldición, 20, 30 dólares, era una maldición que le venía a sus manos. No podía tener dinero en la mano porque se olvidaba de que era diácono, que era hijo de Dios y todo eso.
Y yo me asusté, hermano, dije yo, Dios mío, yo recién llegado tenía quizás 2, 3 meses de haber empezado a ir a la iglesia y dije, si este hermano ya tiene meses en la iglesia y yo estoy tiernito y vengo con tanta maña en mi vida, queriendo quitarme un montón de cosas también de encima, dije yo, ¿y por qué el hermano actúa de esa manera? Pero después me di cuenta que aunque estés mucho tiempo en la iglesia, no necesariamente significa que has cambiado. Exactamente. Que las personas a veces pasan muchos años y no cambian, siguen teniendo, les gusta mentir, les gusta robar, son bien tranzas, hay que tener cuidado. Entonces, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, en fin, pero cada uno, dice la Escritura, dará a Dios cuentas de sí mismo, ¿verdad? No podemos recargar la responsabilidad de nuestra vida, de vivir en santidad, en manos de otras personas, porque somos responsables de nuestras propias acciones delante de Dios. Nosotros mismos, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Ahora, Dios no escogió a nadie por ser extremadamente santo, no escogió a nadie por ser extremadamente fuerte, ni ser extremadamente, ¿cómo dice? Ni sabio, ni fuerte, ni lo mejor de este mundo, sino que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y ahí entramos todos nosotros en esa corriente de entender de que Dios nos levantó del polvo, del muladar, para hacernos sentar con príncipes y sacerdotes. Y el apóstol Pedro dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es maravilloso, saber que estábamos en las tinieblas, que estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Yo tuve una experiencia, pastor, que cuando yo pues siempre que yo conocía al Señor, empecé a servir al Señor. Pero yo nunca cambié mi forma de ser, mi forma de ser, no de lo que dejé, lo que hacía antes de conocer al Señor, lo dejé. Pero mi forma de siempre estar haciendo relajo, siempre estar de bromas, jugando. Y venían y me decían, es que ya no puedes. O cuando el pastor me dio el anuncio que me iba a dar la licenciatura de pastor, me dice, ahora que te van a ungir pastor, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Y yo me empecé a preocupar, porque yo dije, yo no puedo ser como ellos, yo no puedo ser como nadie, yo soy como soy, ¿no? Yo le sirvo a Dios, no en lo que yo hago, no siento que ofenda a nadie. Por ejemplo, si el pastor decía que a él no le gustaba el fútbol y a mí me gusta el fútbol, pues yo practico fútbol. Si él no practicó fútbol, pues eso no es mi culpa. Entonces, y cosas así que no eran cosas de pecado, ¿no? Sino cosas de personalidad. Yo tengo mi propia personalidad y yo sirvo a Dios con todo mi corazón. Entonces, cuando vino el ungimiento del nombramiento, me ungieron pastor, me dio la licenciatura, había un gran mover del Espíritu Santo cayendo en el altar, fuego del Espíritu Santo tremendo, un mover poderoso, y vino un siervo de Dios. Y yo tenía esa preocupación en mi corazón, dije, pues yo ahora sí no sé qué voy a hacer, ¿no? Y me dijo, y vino y me dijo, ¿sabes qué? Dice el Señor así, yo te creí desde el vientre de tu madre, no cambies tu forma de ser, solamente sírveme con todo tu corazón. Eso lo liberó, pastor. No, olvídese, dije, ahora sí, cualquier cosa, vaya con el Señor, porque ya me dio permiso que yo siga haciendo, ¿verdad? Claro. Y fue un gozo y un llanto de decir, Señor, gracias. Porque venimos a lo mismo, solo Dios conoce tu corazón. Y el hecho que no bromees, el hecho que te ríes, yo no... Decía, oye, pues el que quiera hacer limón, que sea limón, yo soy alegre, así soy. Y si Dios me va a usar así, hasta el día de hoy, gloria al Señor que así ha estado, ¿no? Le digo una cosa, yo creo que todos pasamos por este tipo de conflictos dentro de la vida cristiana. Cuando el Señor me llevó a servir, yo llegué a una iglesia donde habían unos jovencitos que eran músicos, pero la moda de su cabellera no me simpatizaba, hermano. Había uno que tenía una colita que le llegaba hasta aquí a media espalda, ¿no? Y desde que yo llegué, yo le decía a mi hijo, ya necesitas un corte de cabello, ¿no?
y 2, 3 años y el chamaquillo no se cortaba el pelo, hermano. Y entonces, después Dios me fue dando gracias con los jovencitos, porque había otro que usaba su argolla aquí en la mano, andaba con una argolla aquí, de esos de picos, de plata, ¿no? Y andaba otra cadena por aquí, medio maquiavélica, y andaba en su peinado mohicano, ¿verdad? Pero así, medio raro, ¿no? Y siempre le estaba batallando, pero el que más me sacaba de onda era el greñudo. Y un día ellos iban a jugar fútbol, los jovencitos, después del servicio de la iglesia, se iban a un parque. Y un día se me ocurrió decirles, oye, ¿por qué no se quedan jugando aquí en la iglesia? Y me dice, y hacemos competencia, ¿no? Los papás contra los hijos y días familiares. En vez de irse a vagar, quedémonos en familia, disfrutemos. Y ahí surgió la idea que vino el jovencito y me dijo, mire, pastor, le voy a decir algo. Usted siempre me está criticando el cabello, me dice. Y yo nunca le he dicho nada de su panza. Me dice, pero vamos a jugar fútbol, me dijo, y jugamos panza contra cabellera. Los papás contra los jovencitos. Pero le digo, porque que esto a veces se vuelve una cosa, en las iglesias somos tan místicos y tan legalistas que terminamos matando a nuestros jóvenes. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, tuvimos un encuentro de fútbol, los seniors contra los teenagers, hermano. Y los señores les ganamos, así que para el siguiente domingo ya llegó con su cabello bien recortado. Aleluya, y hasta el día de hoy, por ahí ha de estar viendo el programa, ¿verdad? Y se va a recordar, se ha de reír porque ahora ya está casado, ¿verdad? Y ya tiene familia. Pero en aquellos días, y luego Lalo, pues usted conoce a Lalo, ¿verdad? Sí. Lalo era el del mohicano, y ahora un día le dije, confronté a Lalo, le digo, Lalo, ¿por qué tienes ya 3 años viniendo a la iglesia y tú no cambias tu moda? Y me dijo, lo voy a cambiar cuando Dios me enseñe y me redarguya, no cuando el hombre me esté redarguyendo, ¿verdad? Entonces le dije, yo, está bien. Y lo agarré, le digo, eres como un hijo para mí, de todos modos, yo, si vienes así greñudo y todo, así te quiero, pero el Padre te quiere más que yo todavía, tanto que envió a Jesús a morir por ti. Y un día sentaditos ahí volvimos a hablar del tema en el altar, sin que hubiera nada, ninguna ceremonia ni nada, sentaditos. Le digo, Lalo, ¿ya le pediste al Señor que te quite el símbolo de rebeldía? Que traes un símbolo de rebeldía externo que refleja tu rebeldía interna. Y él me dijo, pastor, estoy orando por eso. Y llegué y lo abracé. Y le dije, Lalo, déjame abrazarte. Déjame orar por ti. Y ahí, hincados en el altar, Lalo abrió su corazón al Señor y le pidió que entrara en su vida. Y menciono a Lalo porque es un jovencito que me dijo, pastor, yo no he tenido afecto de padre. A mí me tiraron de mi casa muy pequeño. Y los sentimientos que yo traigo son muy fuertes, muy duros. Y luego llego a la iglesia y siento rechazo. Siento que me rechazan, que me marginan, que esto. Le digo, no, Lalo, vente. Y empecé a orar por él. Y hasta el día de hoy ya pasaron 12, 13 años atrás. Lalo está todavía caminando día a día, paso a paso. Ya no existe aquella moda. El Lalo que usted conoce, pastor, no es ni la sombra del Lalo de hace 13 años. Sí. Jesucristo ha hecho un cambio tan maravilloso en la vida de él que fue capaz de hablarle a su papá y decirle, papá, perdóname. Está tan pendiente de sus hermanos, de su familia. Dios bendiga a Lalo, pienso que por ahí va a estar viendo el programa, pero por lo que Jesucristo hizo en su vida. La meta al final, amado hermano, amadas hermanas, es que el cambio no sea motivado por la presión de las personas alrededor tuyo, que la transformación, esa santidad plena, proceda del corazón de Dios para tu vida. Que tú le entregues, le rindas tu corazón, que en tu corazón hay una apertura hacia Dios, de la santidad de Dios fluyendo a tu corazón y se llene de la presencia de Dios tu vida, de tal manera que los cambios que hagas, en esos cambios que tú haces, ya no hay vuelta atrás.
Amén. Porque eso es lo maravilloso, pastor, que cuando el Espíritu Santo produce ese cambio, se te quita el deseo de tomar, el deseo de usar droga, el deseo de estar fumando, el deseo de estar metido en la pornografía. Yo no sé qué adicción puede haber ahí, el rencor, el odio, el resentimiento, las malas palabras. Si antes golpeabas a tu esposa o tu esposo, o la esposa golpeaba al esposo, ahora ya no lo haces porque Dios te ha llevado a un cambio profundo en su vida. Que eso es lo que, la meta de la palabra, la meta de vivir el Evangelio, la meta de ser salvos, es que hay una evidencia real en la vida nuestra, de manera que cuando Dios nos oiga y nos mire, se agrade de nuestras vidas. Amén. Y es maravilloso ver esos frutos, hermano, ver cómo la vida de las personas van siendo transformadas por la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, por el primer paso que fue la salvación, el regalo que proviene del corazón de Dios. Amén. A ver, pastor. Gloria a Dios. Tenemos un minuto exactamente para orar por las necesidades Amén. y despedirnos de la audiencia. Recuerde que usted puede llamar ahí al teléfono, el hermano Argüello va a estar contestando las llamadas. Pastor, por favor, despídanos en oración. Padre, damos gracias, Señor, por este hermoso tema. Bendito Dios, sabemos que la salvación proviene a través de tu Señor Jesucristo. Y aquellas personas que estuvieron, Señor, viendo este programa, Señor Padre, que abran su corazón. Que tú hagas el cambio, Señor, que necesitan, bendito Dios. Solamente tú, Padre Santo, que a través de tu sangre preciosa limpiarás de toda maldad, perdonarás todos sus pecados, les otorgarás la salvación y vida eterna. Te doy gracias, Señor, y oro por cada una de las personas que lo han visto este programa y que reciban, Padre Santo, esta palabra para edificación, bendito Dios, de su alma, bendito de su espíritu y de su vida. Sí, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Shalom, shalom. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Amén.